Muy buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Joan Andrea Cruz Galvez y mi equipo de trabajo está conformado por Sofía Cortés y Karen Villanueva. El día de hoy les vamos a hablar sobre el individuo en la sociedad. Les voy a hacer una introducción para comprender mucho mejor la cognición social y también la teoría experimental. La sociedad y el individuo son factores indisolubles que en cada momento de la vida cotidiana se entrelazan y complementan. Así a su vez la sociedad es la extensión del individuo. La sociedad, que es el conjunto de los individuos que interaccionan entre sí y comparten ciertos rasgos culturales esenciales para alcanzar las metas comunes. Y el individuo, que es el ser raciocinio, el que tiene los pensamientos, las ideas y es el que lo hace un ser único. El proceso de socialización nace desde el comienzo de los días del hombre, en la tierra, desde la niñez a la adultez, donde formará la parte importante del desarrollo en la sociedad. Avanza mediante el proceso evolutivo natural de cada individuo, el método en el cual el individuo es adaptado a las normas ya establecidas en una sociedad. El proceso de socialización nace con la concepción hasta posteriormente con el nacimiento de cada ser humano, donde hay normas, valores ya adquiridos por los progenitores que son marcados y transferidos para aquel nuevo individuo. La socialización es el proceso más importante que realizaremos en nuestras vidas, ya que muchas veces tendrá estrecha relación con el éxito de un individuo en una sociedad y los roles que se enfrenta a lo largo de su vida. Tenemos los agentes sociales, que son los que permiten la absorción de los conocimientos y la adaptación al entorno social en el cual nos encontramos. Ese a su vez se conoce como las instituciones que forman parte de nuestras vidas. Tenemos las instituciones primarias, que empiezan en la familia y en la escuela. Son las instituciones más importantes de un individuo. La primera instancia es en la que se adquieren los primeros lazos afectivos, las capacidades intelectuales y sociales. Tenemos también las instituciones secundarias, como es la iglesia, los amigos, las asociaciones y medios de comunicación, en los cuales el individuo forma parte activamente de la sociedad, compartiendo con sus pares la adquisición de conocimientos de una realidad. Y tenemos las instituciones terciarias, que es el trabajo en la cual el individuo se reinserta en una sociedad. Con el trabajo consigue una interacción social más adecuada. El individuo se encuentra en una búsqueda constante de una identidad en su rasgo personal y de una insignia propia que logre diferenciarlo de sus pares. En esta ocasión es el concepto de la identidad social, que se puede diferenciar de los roles que éste va obteniendo y del estatus también. Para Durkheim, los únicos fines que pueden ser morales son los interpersonales. En efecto, como fuera de los individuos, solo existen sociedades. Los fines morales son los que tienen por objeto una sociedad. Él dice que solo se es moral en la medida que se es un ser social. En conclusión, el individuo está ligado permanentemente a lo que espera de una sociedad. El individuo puede cumplir simultáneamente con uno o más roles, tales como ser padre, hijo y trabajador. Inicia una vida en sociedad con metas y con propósitos. Y ya vamos a hablar sobre la cognición social. Muy buenas tardes, mi nombre es Karen Villanueva y el día de hoy les hablaré sobre la cognición social. Entonces, primero que todo, ¿qué es la cognición social? Es el conjunto de procesos cognitivos y emocionales mediante los cuales interpretamos, analizamos, recordamos y empleamos la información sobre el mundo social. Esto hace referencia a cómo pensamos acerca de nosotros mismos, de los demás y su comportamiento de las relaciones sociales, y cómo damos sentido a toda esta información y emitimos comportamientos en base a ella. Con cognición social nos referimos a nuestros pensamientos acerca de las relaciones sociales que tenemos a lo largo de nuestra vida. A medida que vamos creando relaciones sociales, almacenamos información en nuestro cerebro sobre nuestras experiencias. La interpretación de esta información es la que determina nuestra conducta futuro a nivel social. Segundo que todo, ¿para qué sirve la cognición social?
Pues gracias a la cognición social somos capaces de interpretar las emociones de otras personas. Pensar a qué se ha podido deber que una persona esté triste o esté alegre. Podemos ponernos en su lugar ante una determinada situación para saber qué puede estar pasando o cómo reaccionará si hacemos o decimos algo en concreto. A modo explicativo y funcional podemos localizar la cognición social entre una de las funciones del lóbulo frontal, el cual está conformado por las áreas orbital, medial y dorsal lateral. Es en donde se localizan las funciones ejecutivas y varios aspectos de la conducta humana. Percibimos y reconocemos estímulos socioafectivos que funcionan como claves cuyo reconocimiento resulta muy relevante para nuestra adaptación en el ambiente social. Tenemos 3 puntos para saber determinar la cognición social, que serían las expresiones faciales de las emociones, que sería reconocer una expresión de alegría, de miedo o de emociones más complejas como la distracción o la admiración. También podemos percibir la mirada de los demás, que esto nos permite saber a qué está atendiendo la otra persona. Y está la tercera, que es la prosodia, que es el tono emocional del habla. Entonces, de este modo nuestros sentidos reciben la información y esta información es interpretada y también es analizada. Estas interpretaciones son contrastadas con la información que guardamos en nuestra memoria. También tenemos otro punto y es cómo se desarrolla la cognición social. Pues la cognición social se desarrolla lentamente. Esto sigue un proceso de ensayo y error y este proceso está basado en la observación, las experiencias directas y la exploración del aprendizaje. Sin embargo, el conocimiento social es muy subjetivo. ¿Por qué? Porque las interpretaciones que podemos hacer de un evento social pueden ser muy diferentes o en algunas veces pueden estar erróneas. Aunque contamos con estructuras mentales que facilitan el procesamiento y la organización de la información, en ocasiones estas estructuras tan útiles también nos traicionan. Pues es ahí cuando hacemos una percepción errónea, nos equivocamos sobre lo que percibimos. Dentro de la psicología existen varias formas de entender la cognición social. Una de las formas más importantes enfatiza la dimensión social del conocimiento. El conocimiento, según esta perspectiva, tendría un origen sociocultural, ya que es compartido por los grupos sociales. Podemos decir que la cognición social se entiende como la habilidad de formarnos representaciones de las relaciones entre uno mismo y entre los demás, y también de utilizarlas de forma flexible para guiar nuestro comportamiento de una forma que generemos conductas adecuadas según la circunstancia social en la que nos encontremos. Este proceso cognitivo mediante el cual construimos estas representaciones es un proceso complejo. Es en el que intervienen mecanismos de percepción, procesamiento y evaluación de los estímulos. Y esto que nos permite formarnos de una representación del ambiente y de la interacción social. Muy buenas tardes, mi nombre es Sofía Cortés y yo les voy a hablar sobre el método experimental. Para iniciar, esta es una técnica que se caracteriza por observar, manipular y registrar las distintas variables independientes o dependientes que afectan a un determinado fenómeno u objeto de estudio. Si lo estudiado es la psiquis de un sujeto, tal metodología permite analizar y explicar las variables vinculadas a la conducta humana y así anticipar sus transformaciones. De manera general, podemos decir que el método experimental es un conjunto de diseños de investigación que se valen de manipulaciones y test, controlados para poder explicar ciertos procesos casuales. Normalmente se manipulan uno o más variables para establecer su influencia sobre alguna variable de tipo dependiente. En otras palabras, se trata de un proceso sistémico y una perspectiva científica de la investigación en la que el profesional maneja ciertas variables y controla o mide los cambios que se produzcan en otras. Frecuentemente, los expertos recurren a este método en ciertas condiciones específicas, que son las siguientes: la causa antes que el efecto, es decir, que hay una prioridad temporal y cierta en una relación causal.
la causa siempre provoca idénticos efectos. No existe consistencia en una relación causal. La correlación presenta una magnitud muy grande. El método experimental consiste en un experimento tal como lo conocemos. En él, el científico manipula una variable y controla el comportamiento del resto en forma aleatoria. Por lo general, se dispone de un grupo de control. Los participantes se designan al azar de entre los diversos grupos y los investigadores solo prueban un efecto por vez. Al mismo tiempo, es muy importante determinar con anticipación qué variable se quiere medir. En cambio, en un sentido amplio, el método experimental puede incluir los quasi-experimentos, es decir, aquellas investigaciones en las cuales el profesional influye de manera activa sobre un fenómeno u objeto para detectar sus consecuencias. Ahora les voy a hablar para qué sirve el método experimental. Los experimentos se realizan para poder anticipar fenómenos. Por lo general se constituyen para poder explicar alguna clase de la relación de casualidad y permite realizar investigaciones en campos del saber muy variados, tales como la psicología social o la genética o la física, solo por nombrar 3 áreas sumamente diferentes entre sí. Gracias al método experimental se han logrado fuertes avances en medicina, pues que ha permitido estudiar los efectos del consumo de determinados fármacos en pacientes enfermos y sanos. Por ejemplo, en psicología sirve para determinar el porqué de la conducta de un individuo y predecir futuros comportamientos en base a las variables analizadas. En áreas relacionadas con la biología, sociología y botánica es posible determinar las causas del comportamiento de una especie animal o vegetal y determinada de acuerdo con una variable específica. Pasos en el método experimental. Cualquier método consta de una serie de pasos, un procedimiento sistemático para alcanzar un objetivo determinado. Primero, decidir qué tema quieres investigar. Segundo, intenta definir tu problema de investigación para poder enfocarte en un campo del conocimiento más específico. Tercero, formula tu hipótesis. Cuarto, expresa las variables a considerar para construir la hipótesis investigativa. Quinto, planifica anticipadamente el experimento para que luego puedas llevarlo a cabo paso por paso, de forma ordenada y adecuada. Algunas de las cosas que deberás tener en cuenta son la organización de grupos de estudio, la consideración de factores que puedan facilitar u obstaculizar el proceso, el diseño de un test anterior y otro posterior para poder evaluar los cambios en los grupos de estudio, a como era antes del inicio del experimento y después. Y por último, la elaboración de un estudio piloto o de ensayo antes de emprender el proyecto real para asegurar que todos los parámetros estén configurados adecuadamente. Es una buena precaución para detectar posibles errores en el diseño de investigación. Ejemplos. Declaración objetiva. Ejemplo. En esta habitación la temperatura está a 20 grados centígrados. Declaración subjetiva. Hace fresco en esta habitación. Muchas gracias por su atención.